Al Salmo 40, ahora sí la palabra del Señor para esta noche. Salmo 40, tremendo, precioso salmo, salmo de David. Es un salmo impresionante, este salmo que dice en la versión Reina Valera 1960: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún en los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La lectura diaria de la palabra de Dios puede aportarte tanto. Un salmo, leído de manera devocional, con todo el corazón, buscando que Dios aplique su verdad a nuestra vida, va a bendecirte tanto. Ese es el pan nuestro de cada día, que estamos buscando todos estos días, al estar clamando, orando y ayunando estos 40 días. Este Salmo 40, salmo tremendo de David, para poder sacar máximo provecho, el mayor provecho que podamos sacarle a este salmo, es necesario entender el contexto en el cual el salmo fue escrito. Primero, el salmo fue cantado públicamente. Por eso dice: no oculté tu fidelidad en grande congregación. Tampoco el salmista ocultó cómo él en realidad estaba y cuál fue el motivo por el cual él cayó en ese pozo de desesperación. El salmista no tuvo temor de contar la realidad de su extrema necesidad, pero también proclamar la fidelidad y la misericordia de Dios, porque él lo cantó en grande asamblea. Que el Salmo 40 ha sido escrito y está acá, fue transcrito por alguien más que escuchó este salmo de las veces que recurrentemente este Salmo 40 se ha cantado en la historia. Este Salmo de David fue escrito en el contexto histórico del primer libro de Samuel, capítulo 27, 28, 29 y 30. Segundo libro de Samuel, capítulo 1 también. Cuando leemos la historia en la cual este salmo fue escrito, entonces podemos entender un poco más el tamaño de la desesperación que el salmista David estaba viviendo en aquel tiempo. Un poquitito antes, versículos antes de los pasajes mencionados, en el pasaje 26 del primer libro de Samuel, es el fin de la persecución en una temporada
del rey Saúl hacia la vida de David. De tal manera que David le muestra el pedazo del manto que había cortado al rey Saúl y le dice: mira, rey, pudiéndote haber hecho daño, no lo hice. Y Saúl le grita desde la otra punta y le dice: hijo mío David, más justo eres que yo. Me arrepiento de todo el mal que pensé hacerte. Ya no te voy a perseguir. Volvé a casa, volvé conmigo. Estaba tan conmovido el corazón de Saúl por este acto, por este hecho de David, que tuvo temor de quien Saúl era, que en definitiva tuvo temor de Dios. Y Dios lo exaltó y Dios lo levantó una vez más por esto. Esto pasó en el verso 26, pero en el verso 27 empieza David paulatinamente a torcer sus pasos porque llega a una conclusión errónea. Llega, infundido por el temor, a una conclusión de que algo que jamás le iba a pasar, para David seguramente iba a pasarle. Esto es lo que él dice en el capítulo 27 del primer libro de Samuel, donde después de esta clara evidencia de la mano de Dios sobre su vida guardándolo, clara evidencia de Dios levantando, según el Salmo 37, a David y mostrando su justicia. Después de este momento tan claro, David dice en su corazón: finalmente el rey Saúl va a alcanzarme y un día de estos me va a matar. Después de una contundente victoria y de haber sido guardado milagrosamente, sobrenaturalmente por Dios, porque el rey tenía todo el poderío a su disposición, David llega a esta errónea conclusión. Para David había promesa. David nunca iba a ser alcanzado por Saúl. Lo tuvo frente a frente varias veces. El rey, hombre de guerra, le tiró lanzazos, pero no pudo nunca con él. Pero David temió en su corazón. Primero Samuel 27:1 dice: y dijo David en su corazón. Fue algo íntimo, algo que él tenía dentro: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Él concluyó, estaba totalmente seguro que Saúl lo iba a matar. Por tanto, nada me será mejor que refugiarme en la tierra de los filisteos, los peores enemigos del pueblo de Dios, para que Saúl se aleje de mí y no me ande buscando más por todo Israel. Así me escaparé de sus manos. Por temor, David empieza a torcer sus pasos, y en medio de la locura que puede producir el temor y el hostigamiento de este espíritu de temor, David arma una estrategia humana que, dicho sea de paso, le funcionó por algún tiempo. Durante 1 año y 4 meses, David se refugia en la tierra de los filisteos y sirve nada menos que a Aquis. ¿Quién es Aquis? El rey de los filisteos, el rey de Gat. ¿Qué lugar era Gat? El lugar de donde venía el gigante Goliat, quien David hace no mucho tiempo había matado. A ese lugar, esta es la estrategia en medio de temor que David arma. A ese lugar él confabula con una mentira y se escapa ahí. Entonces va donde el rey Aquis y le dice: vos sabés que Saúl me anda queriendo matar, así que yo quiero ser amigo tuyo, te voy a servir a vos. Me paso del lado del ejército. Y esto le pareció buena idea al rey Aquis. Era una mentira de David. No le iba a servir, estaba confabulando. Entonces el rey Aquis dice: bueno, David se ha hecho aborrecible a Saúl, me conviene tenerlo. Y por temor y estrategia humana, David se pasó al bando de los peores enemigos. El temor siempre va a hacer que estés más cerca del enemigo que de Dios. Y mientras estaba ahí, sigue confabulando él y dice: rey, no es bueno que un siervo como yo esté al lado tuyo. Dame alguna ciudad que a vos te parezca, así no estoy tan cerca tuyo. Porque no quería estar con el rey Aquis, quería simplemente escapar de Saúl. Entonces se le asignó Siclag. Le dijo: vas a ir a Siclag, te doy esa tierra, ese lugar, estate ahí. Encubiertamente David durante ese tiempo hizo incursiones a los pueblos enemigos, pero que eran amigos de los filisteos, y sin que el rey Aquis se entere, iba haciendo guerra. Y se aseguraba de no dejar ninguno para que no huyan y le avisen al rey Aquis. Y mientras tanto los iba despojando y David se iba enriqueciendo. Es decir, por temor formula una estrategia mentirosa y se está ocultando de Saúl, pero también del supuesto rey que lo iba a cuidar durante 1 año y 4 meses. La Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. David, sin darse cuenta, casi había torcido sus pasos y sin consultar a Jehová
estaba huyendo mediante una estrategia humana del centro de la voluntad de Dios para su vida. Dios nunca le dijo a David que tenía que refugiarse en tierra del enemigo. De hecho, toda la historia bíblica relata una y otra vez diciendo a Dios, salvo escasas excepciones como el caso de Babilonia y los 70 años, que no desciendan en ayuda a Egipto y a otros lugares de los enemigos. David hace caso omiso de esto, insisto, y por temor se va hasta ahí. Hasta un buen momento donde los filisteos hacen guerra contra el pueblo de Dios. ¿Y qué hace David? En su simulación, y sabe solamente Dios lo que él hubiera hecho, le dice al rey Aquis, yo voy a pelear con vos. Así de lejos fue la mentira. Así que va con sus 600 hombres que lo seguían a David por todos lados, y los filisteos van en contra del pueblo de Dios, y ahí estaba David con los bagajes, afilando su espada, hasta que lo ven los otros jefes de los filisteos. El rey estaba contento con él, pero los otros reyes de los filisteos estaban un poquito más avivados que el rey Aquis, y le dice, ¿qué hace David acá? Rey, vos estás loco, ¿cómo David va a estar con nosotros justamente en una guerra hacia su propio pueblo? En medio de la guerra se va a volver en contra nuestra y se va a congraciar con Saúl. No, le dice el rey Aquis, yo he visto que David en estos años y 4 meses, y lo relata la palabra, que se ha movido intachablemente delante mío. No, David estaba por atrás haciendo estragos. Y ellos, los jefes de los filisteos, no habían acordado con el rey Aquis y le dijeron, mira, que se vaya. Así que el rey Aquis va y le dice a David, David, yo sé que sos tan bueno vos para conmigo. Y ahí el rey David, ¿viste ese icono en WhatsApp con la carita y los ojitos mirando para arriba? O el icono con la aureola arriba. Ahí estaba David. Estrago le estaba haciendo por atrás. Yo sé que sos tan bueno conmigo, pero la gente que tengo de guerra no me queda otra que hacerle caso. Dice que te vuelvas, que te vayas. Y mientras él se estaba volviendo a Siclag, su lugar, mirá lo que pasó en Siclag. Y ahí empieza la debacle y el caos para la vida de David y los que estaban con él. Dice la palabra de Dios que los amalecitas, aprovechando esto, venían haciendo incursiones en el Negev, llegan hasta Siclag, donde David se había sentado 1 año y 4 meses con sus 600, donde habían construido algunas casas, habían hecho tiendas, se habían enriquecido por las incursiones que habían hecho en batalla, pero llegan los amalecitas y le prenden fuego a todo Siclag. Pierden todas las casas, todas las tiendas, pierden todo lo que habían ganado durante ese tiempo, se llevan a todas sus mujeres, se llevan a todos los hijos, pierden absolutamente todo. Y cuando ellos llegan, enviados por el rey Aquis, volvete a Siclag, lo que ven desde lejos es humo que sube, y los 600 de David que se le vuelven en contra y dicen, hasta acá lo aguantamos, lo matamos. Y empiezan a confabular entre los 600 y decir, ¿qué te parece? ¿A piedrazo? ¿De una lanzada? ¿Cómo lo matamos? La Biblia dice, David se angustió mucho al ver esto y al saber esto, porque lo habían perdido todo. No solamente lo habían perdido todo, sino que los que estaban con él querían matar también a David. Fue en este contexto que el Salmo 40 fue hecho. Pero fue en este momento donde después de más de 1 año y medio, David se vuelve de verdad con todo su corazón a Dios para volver a consultarle lo que a Dios le agrada. 1 Samuel verso 27 dice que David dijo en su corazón, no hay registro de que consultó a Dios, pero en este momento de dolor, en este momento de pérdida, en este lugar de profunda desesperación, la Biblia dice que David se volvió a Dios con todo su corazón. Dice, mas David se fortaleció en Jehová. David buscó a Dios y David le preguntó. Hizo lo que no hizo antes. Hizo lo que no hizo antes. Y le preguntó a Dios y le dijo, Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a ir tras ellos, los voy a perseguir. Y David pregunta por él, porque no sabía si los 600 iban a ir. Entonces Dios le responde a David y le dice, sí, David, anda tras ellos, porque los perseguirás, los alcanzarás y vas a librar todo lo que el enemigo te robó, vas a recuperarlo todo. Y cuando David, en medio del pozo de la desesperación, se levanta con una palabra que Dios le había dado y se la habla a los 600, entonces los 600 junto con David dejan de hablar de matarle y van tras los amalecitas y recuperan absolutamente todo.
Dice, no faltó nada, ni cosa pequeña, ni cosa grande. Todos lo recuperaron en aquel día. Porque en medio del pozo de la desesperación, alguien como David clamó a Jehová y ejerció paciencia. Después de la persecución de Saúl, había perdido la paciencia y dijo, me cansé, algún momento este me va a matar. Y por falta de paciencia hizo lo que Dios nunca le mandó. Ahora él está diciendo, ahora voy a esperar en Dios. Ahora no salgo corriendo detrás de los enemigos por lo que me robaron. Ahora le digo, Dios, iré. Dios, ¿cuál es tu voluntad en este momento? Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora David le preguntó. Ahora David se volvió al Señor en medio del pozo de la desesperación. Y él escribe, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y cuando él se inclinó, el cielo le habló, porque paciencia y esperanza van a inclinar el cielo a tu favor. No solamente una espera, sino una espera paciente, llena de fe en que Dios va a hablar, Dios va a direccionar y Dios va a actuar. El cielo se inclinó y David fue escuchado. Aún hundido en el peor pozo, Dios nos habla en esta noche de esperar en Él. Pablo dijo en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, sino con toda confianza, aún ahora y como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, está en medio de un pozo. Las cárceles en aquel tiempo eran literalmente un pozo, el más horrible, el peor de todos. Y Pablo está diciendo, yo tengo toda confianza de que en mi esperanza no voy a ser avergonzado. Sea por vida o sea por muerte, yo sé que Jesús será exaltado en mi vida. También le escribe a Timoteo en la segunda carta, diciendo, por lo cual sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. También escribió Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando se escribe este salmo, el salmista exalta las maravillas de Dios. David había hecho cosas Dios había hecho cosas en David hasta el momento, cosas impresionantes, como el hecho de que con una honda y una piedra el gigante había sido derribado. Pero una vez más en su vida precisó de la misericordia y de la mano de Dios. Había escuchado hace tiempo atrás, David mató a los 10.000, pero ahora una vez más estaba en medio de la desesperación. Y una vez más vio las maravillas del Padre, vio las maravillas de Dios a su favor. Por eso le escribe, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros son imposibles contarlos. El salmista reconoce lo que Dios había hecho y reconoce este factor de esperanza y cómo Dios se mueve a través de esto. Y empieza en este salmo a describir lo que Dios puede hacer cuando alguien confía aún en medio de la desesperación. Entonces, en esta descripción gloriosa, el salmista dice que Dios dará órdenes sobrenaturales en medio de tu desesperación. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque empieza a decir, me hizo sacar del pozo de la desesperación. No dice que Dios en persona lo sacó, dice Dios me hizo sacar, y nos da idea de lo que Dios muchas veces ha hecho conforme a su palabra. Dar órdenes desde su lugar de autoridad para que su voluntad sea hecha. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. En medio de la desesperanza, a todo aquel que cree, Dios va a movilizar cielo y tierra al favor de los que en Él esperan. Por eso Isaías 64 dicen, no hay Dios desde la fundación del mundo que haga cosas como las que Dios ha hecho, cosas que ojo no vio ni oído yo, para aquellos que esperan en Él. Dios va a dar orden en medio de la escasez, como lo hizo un día a los cuervos. Dios dará orden en medio de la sequía, del dolor y la necesidad, si hace falta una viuda para que te sustente. Dios va a dar orden, si es necesario, al dueño de un pollino, hijo de un asna,
para que te sea habilitado conforme a la voluntad de Dios. Los discípulos fueron un día a buscar ese pollino que nunca había sido usado, para que Jesús lo use. Y el dueño no se opuso, simplemente dijeron: el maestro lo necesita. Decí conmigo: órdenes de Dios. En medio de tu dolor, de tu desesperación y de tu necesidad, Dios va a movilizar todo lo necesario a tu favor. Eso es lo que hace la esperanza. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo del pozo de la desesperación. Él lo hará y Él dará las órdenes que vos estás necesitando. Pero Dios va a hacer también cosas de manera personal. Hay cosas que Dios delega y hay cosas que Él va a hacer personalmente. Porque el salmista sigue diciendo: puso luego mis pies sobre roca firme. Aleluya. Puso mis pies, es Dios tomándolo y plantándolo en la roca. ¿Podrá hundirse finalmente en la desesperación alguien que esté abrazado de la roca que es Jesucristo? ¿Podrá alguien hundirse en un pozo negro y oscuro si está sobre la roca de nuestro Señor? La redención por la sangre de Jesús es más firme que el material más duro que vos puedas encontrar en todo el mundo. Las promesas que tenemos en Jesús son tan sólidas, son tan firmes, que en medio de la peor desesperación Él no te dejará caer. Pero dice la palabra: puso luego un cántico nuevo en mi boca. Escucha bien esto, porque después de los tiempos de desesperación, los tiempos de presión y los tiempos de necesidad, Dios suele inaugurar nuevas temporadas para aquellos que utilizan este pozo en su favor, para aquellos que en medio de la desesperación se vuelven en clamor y en búsqueda de Dios. Dios usa estos pozos para inaugurar un nuevo tiempo, para cambiar tu manera de hablar. Aleluya, porque David estaba muy angustiado, pero la angustia se transformó en un canto nuevo, un canto de alabanza, un canto de adoración. Puso luego Dios un cántico nuevo en mi boca. Oirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista reconoce que le había errado. Él reconoce que el pozo en el cual estaba no era responsabilidad de Dios. ¿Te pasó alguna vez de al menos creer en tu mente o en tu corazón que si estás en medio de la desesperación es porque Dios demoró demasiado? Quizá porque Dios permitió que vos estés ahí en ese pozo y queriéndolo o sin querer le echamos directa o indirectamente la culpa a Dios de lo que estamos viviendo. El salmista reconoce que las maldades de él lo habían alcanzado y David reconoce. ¿Sabes por qué se angustió mucho? No había angustia en David cuando estaba frente al gigante, pero acá había mucha angustia. Porque cuando él ve Siclag prendida a fuego, entiende que Siclag era el lugar de la no voluntad de Dios para su vida. Que Siclag era el lugar que tipificaba pasos de David que se habían torcido por no preguntarle a Dios cuál era su voluntad. Que Siclag significaba el lugar donde nunca tendría que haber ido. Que Siclag significaba la estrategia humana. Que Siclag significaba escapar por mi propia fuerza. Que Siclag significaba el lugar a donde llego por el temor infundido por temor. Y cuando él ve Siclag que estaba prendida a fuego, se angustió mucho. Antes dijo: Dios va a entregar a Goliat en mi mano. Pero él entendió que esto no era por los amalecitas, que esto era porque él se había apartado de lo que Dios tenía preparado para él y de la voluntad de Dios para su vida. Por eso él se angustia mucho. Pero gracias a esta revelación, él se vuelve al Señor. Y él dice: me sacó de la desesperación, puso mis pies sobre roca firme, puso un canto nuevo. Pero escucha por favor esto, porque esto tiene que ser crucial para vos en esta noche y para mí. Él sigue diciendo: y enderezó luego mis pasos. Y enderezó mis pasos. Esta revelación que David tiene es comprender que él se había desviado hacia donde Dios no quería. Pero también David entiende que Dios no quería que una vez más David esté en el mismo pozo de la desesperación. Si Dios te saca del pozo, pero tus pasos no son enderezados, vas a caer de nuevo ahí. Nadie cae en un pozo
sino es porque va caminando derechito hacia ese lugar. Y el pozo en el cual cayó David era responsabilidad exclusiva de él. Los 600 lo comprendieron. David lo entendió. Pero él dijo: mis maldades me alcanzaron. Pero no solamente Dios me levantó, no solamente Dios me sacó, sino Dios enderezó mis pasos. La palabra enderezó es la palabra hebrea kum y significa levantar, poner a alguien en posición bien erguida, es decir, alineado a la voluntad de Dios. Significa nombrar y posicionar a alguien en el lugar que le corresponde, pero significa también reparar, preparar, restaurar. Enderezó luego él mis pasos. Y le dijo: David, no es este el camino, no es esta la manera. Lo que tengo para vos es algo completamente diferente. Dios te quiere demasiado para sacarte de los fuegos, para sacarte únicamente del pozo de la desesperación y dejarte como estabas para que caigas otra vez ahí. Aleluya. En estos 40 días no únicamente vas a salir por última vez de los recurrentes pozos de tu desesperación, sino que tus pasos van a ser enderezados por Dios para que nunca más vuelvas a Ziklag, el lugar donde el diablo puede robar, matar y destruir a gusto propio. En esta noche, aleluya, los que en medio de la desesperación, el dolor, volvamos nuestro corazón a Dios, aleluya, nuestros pasos serán enderezados por Él. Y Ziklag nunca más será nuestro lugar para vivir, nunca más será el lugar para nuestra familia. En estos 40 días vas a recuperar lo perdido. Si el diablo por pasos erróneos te robó la familia, te robó los hijos y te robó, aleluya, tu prosperidad y tus sueños, vas a ir tras ellos y los vas a recuperar. Pero Dios te posiciona de tal manera que nunca más Ziklag será el lugar de donde vas a vivir y el lugar de tu destino. Aleluya, gloria a Dios. Espera en Jehová, espera en Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Santo. Aleluya, aleluya. Y esta aflicción desató confianza y los oídos de David que se habían cerrado. Este es un salmo mesiánico. Habla de David y habla de Jesús también. Pero cuando alguien hace la suya propia, el oído espiritual se le cierra. David no consultó y estuvo 1 año y medio sordo a la guía y a la dirección de Dios para él. Esconderse, insisto, con estrategias humanas en medio de una simulación, ir con el pueblo enemigo a la batalla en contra del pueblo de Israel. Los oídos se le habían cerrado. Pero él escribe en este bendito y glorioso salmo: has abierto mis oídos. Verso 6. Has abierto mis oídos. Cuando él clama a él, la guía y la dirección, por eso dice enderezó, estar perpendicularmente, estar alineado, enderezó mis pasos. Su oído se vuelve a abrir. Cuando alguien de todo corazón quiere saber lo que Dios tiene para su vida, su oído se le vuelve a abrir. Cuando alguien reconoce que no está bien porque se apartó por su propio camino, como dice Isaías 53, y le dice: Dios, ¿qué es lo que haré? Dios, ¿qué es lo próximo que debo hacer? Señor, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? Dios le abre sus oídos. Y el Salmo 40 en el verso 6 dice: has abierto mis oídos. Cuando Dios abre tus oídos, vas a saber lo que antes no sabías. Por eso este salmo dice, empieza a describir lo que Dios hizo, lo que Dios iba a hacer también. Para Samuel hubo un momento en el cual, aunque siendo ministro de Dios, aunque siendo alguien consagrado a Dios, él no había todavía escuchado palabra de Dios, pero en un momento se abren sus oídos. Y en un momento de su vida empieza a escuchar palabra de Dios y él sabe todo lo que va a pasar, lo que iba a suceder. Y así le pasa a David. David entiende que al volverse a Dios, él iba a recuperar todo lo perdido. Y vos vas a saber lo que Dios va a hacer en este tiempo.
Porque qué pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y Él tomará del Padre y nos lo hará saber. Vas a saber porque Dios va a abrir tus oídos en este tiempo. Pero lo que es aún más importante, vas a saber lo que le agrada a Él. Claramente a Dios no le agradaba, creo yo, que David esté allí en Siclag. Pero él escribe este salmo y dice en el verso 6: sacrificio y ofrenda no has deseado, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Se ve que en un momento de gratitud David prepara los becerros para hacer un sacrificio a Dios. Pero en ese momento Dios le dice: no quiero una ofrenda ahora, David, no, yo quiero obrar en vos algo que es mucho mayor. David, yo no quiero en este momento tus ofrendas, yo en este momento te quiero a vos. Es tiempo de una nueva consagración. David, es tiempo de que te des 100% al Señor. Porque más abajo dice: he aquí vengo, como está escrito en el rollo de mí. Está diciendo: no has querido ofrenda, no has querido ofrenda de cereal, no has querido holocausto. David dice: he aquí vengo. Se abrió el oído espiritual para ser libre de lo que a Dios no le agradaba. Cuando tu oído es abierto, vos sabés lo que Dios no te demandó y vas a ser libre de un ritualismo vacío. Vas a ser libre de una religión sin vida cuando Él hable tus oídos, y vas a saber lo que Él le agrada. Romanos 12:2 dice: les ruego por las misericordias de Dios, desde el 1, está hablando Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios agradable, santo, porque este es nuestro culto racional. Y sigue diciendo: para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un versículo más abajo: darnos por completo al Señor. Eso es lo que Él le agrada. Y David lo entendió, sus oídos fueron abiertos. Y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate cómo el Señor Jesús, como buen pastor, asocia oídos abiertos, el seguirle a Él, con están en mi mano y nadie las va a arrebatar de ahí. Está en el mismo versículo. No hay ni punto seguido ni punto aparte. Hay comas y punto y comas en esa frase nada más. Y está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen y ellas me siguen y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. La protección de Dios está asociada a que vos estés bajo la sombra del Altísimo y bajo las alas del Omnipotente, y es lo que David recuperó cuando sus oídos fueron abiertos al volverse al Señor. Cuando tus oídos son abiertos a causa de finalmente fue por el pozo de la desesperación que David se volvió al Señor. Y cuando su oído fue abierto, el Señor te muestra lo que está escrito de vos. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios tiene preparado para su vida? De Salmo 40, verso siguiente, dice verso 7: entonces dije: he aquí vengo. ¿No quisiste ofrenda? ¿No quisiste ofrenda de cereal? Entiendo que lo que Dios está pidiendo es mi vida, es mi corazón. Y David dijo: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo. Primera mención es claramente una alusión a nuestro Señor Jesucristo. Primera acepción. Pero esto tiene que ver con el salmista David y tiene que ver con el doble cumplimiento de la profecía, sobre todo en el Antiguo Testamento. El doble cumplimiento de la palabra profética era primero para David y era también un cumplimiento futuro para nuestro Señor Jesús. Como en el libro del rollo está escrito de mí. David entendió lo próximo que venía. Y Dios le habló, le recordó cuáles eran las promesas. Ahora, en este mismo contexto del Salmo 40, y por esta guerra que Aquis había tenido con el pueblo de Dios, es que los filisteos pueden más en contra del pueblo de Israel, y Saúl muere. Esto es muy importante, porque David, yendo a la batalla y dando muerte a Saúl en contra de los enemigos, hubiera perdido toda la trayectoria intachable que había tenido hasta ese día.
Pero en esa guerra puntual era la guerra en la cual los filisteos iban a poder en contra del pueblo de Dios. Y Saúl murió. Pero ¿por qué te hago mención de esto? Porque David después de esto es habilitado para ser rey. Después de esto. Estamos hablando final del 1 Samuel, principio de 2 Samuel. David es habilitado para ser rey. Entonces, ¿qué le dice Dios? David, lo que yo quiero es tu corazón. He aquí vengo como se escribió de mí. David fue ungido como rey y puesto para reinar Hebrón. Y David dijo, después de este tiempo, en el mismo contexto que estamos hablando, Señor, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde subiré? Después de recuperar todo, Dios le dijo, vas a ir a Hebrón. Y David fue coronado como rey. Dios le revela lo que tenía preparado para él. Estaba huyendo como fugitivo por temor. Y Dios le dice, vos sos rey de Israel. Vos sos rey de Israel. Y entonces él dice, he aquí vengo. Y lo que se escribió de mí, eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que voy a cumplir, Señor. Esa es tu voluntad. Verso 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Se deleitó antes David huyendo? No. Escondiéndose, mintiendo, teniendo que eliminar las evidencias, los rastros y todo lo demás. Eso no es deleite. Pero David, en el centro de la voluntad de Dios, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando alguien está en el centro de la voluntad de Dios, lo va a disfrutar. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y vos podés decirle hoy, en esta noche, de levantar nuestro Salmo 40 al Señor. Yo quiero saber tu voluntad para mi vida y quiero estar erguido delante de ti en el centro de tu voluntad. Señor, enderezá mis pasos de tal manera, plantame en el centro de tu voluntad de tal manera que pueda decir, el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado. Sigue diciendo el verso 9, he proclamado tus buenas nuevas de justicia en la congregación, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. ¿Qué es lo que David proclama? Que él se había equivocado. ¿Qué es lo que David proclama? La misericordia y la salvación de Dios. Cuando Dios abre tus oídos, vas a reconocer tu parte, pero le vas a dar la gloria a Dios por lo que Él hizo. Este Salmo 40 se escribe porque Él proclama públicamente lo que hizo Dios. Podemos recibir la bendición del cumplimiento de lo que Dios hizo en David, en Jesús, porque este Salmo está escrito. Y alguien más puede ser muy bendecido porque vos proclames lo que Dios está haciendo en tu corazón. Cuando vos proclamás la fidelidad de Dios para tu vida, los demás van a escuchar y van a recibir de eso que Dios también te ha impartido a vos. Pero sigue diciendo, verso 5, ¿has aumentado, Dios, tus maravillas y tus pensamientos? Venimos hablando hace unos días de las maravillas, ¿recuerdan? Domingo pasado simplemente lo mencionamos en un momento de la reunión. Pero este Salmo 40 dice, habla de dos cosas, maravillas y pensamientos. Maravillas es aquello que Dios ya hizo. Por eso dice, has aumentado, Dios mío, tu maravilla. Pero pensamientos es lo próximo que Dios va a hacer. Por eso nombra las dos cosas. Has aumentado, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Imposible enumerarlos. Cuando Él está viviendo este Salmo 40, los pensamientos de Dios empiezan a inundar el corazón. Primero había temor. Primero había ganas de huir. Y ahora Dios le empieza a recordar las promesas. Que Él había sido ungido como rey. Que Él iba a reinar sobre Israel. Dios empieza a transmitirle sus pensamientos. Y David dice, es tanto lo que Dios me está transmitiendo de lo que va a hacer conmigo, que no lo puedo contener, que me cuesta enumerar lo que no lo puedo contar, no lo puedo enumerar. Y los pensamientos de Dios para tu vida son de paz y no de mal, para darte el fin que de Él estás esperando. Cuando Dios abre tus oídos, entendés lo que Él piensa. David pensó en su corazón, Saúl me va a matar, pero no es lo que Dios pensaba. Pero en medio de esta alabanza, en la desesperación, al esperar Dios en él, al esperar David en Dios, Dios le dice, yo pienso otra cosa.
Yo no pienso muerte, yo no pienso destrucción. Yo pienso que vos vas a llegar al lugar que en el libro se escribió de vos. El Salmo 139 dice que se han escrito todos tus días en su libro. Aleluya, Dios tiene escrito su voluntad para con tu vida y Él va a transmitirte lo que piensa de vos. No verás muerte, lo que verás es no verás destrucción, lo que verás es vida de Dios para tu vida. Lo que vas a ver es lo que Dios escribió de vos, de tu vida. Tiene pleno cumplimiento. Pero eso se activa cuando vos lo sabés. Eso se activa cuando Él abre tus oídos espirituales. En la vida de David, en este salmo, fue un antes y un después. ¿Cuándo? Cuando el oído se abrió. Y entonces le pasó algo que es maravilloso y que algunas veces a vos te habrá pasado también. Y es que Dios te transmite sus pensamientos y los tuyos cambian. Y lo que David creía del pozo de la desesperación, ahora pasa a ser diferente. Nosotros, cuando hablamos del pozo de la desesperación, en lo natural, y está bien nombrado, está bien etiquetado ese pozo de la desesperanza, del dolor. En lo natural, vemos que no hay circunstancia posible ni opción de salida. No nos queda más que esperar en Él. Pero cuando sus oídos fueron abiertos y Dios le empieza a hablar, David entiende que a través de este pozo Dios iba a desatar cosas nuevas y tremendas. Y los pensamientos de Dios pasan a ser los de David también, porque finalmente fue este pozo el que desató un canto nuevo en la vida de David. Fue por este pozo de la desesperación que un tiempo nuevo comenzó también para su vida. Fue por este pozo que una gloria mayor vino después de la tribulación. Fue por este pozo que el Salmo 40 se escribió y que vos y yo podemos ser edificados y confortados hoy. Fue por este pozo que el corazón de David entendió y se volvió al Señor. Y entonces David dijo: Señor, gracias, porque en medio de la desesperación vos me sacaste y aumentaste tus maravillas. Vi cuando el gigante cayó, pero y cuando fui contra el gigante dije: Dios lo va a entregar en mi mano. Pero ahora estaba muy angustiado. Hay batallas que nos toca pelear en profunda angustia, en dolor, en desesperación de verdad, en medio de depresión, cuando ya no tenés más fuerza, cuando no sabés qué camino tomar. Y así estaba David en este tiempo. Y en medio de este tiempo David dijo: Señor, con Goliat pensé que había visto ya todo, pero hoy tengo que decir: has aumentado tus maravillas. Y sabes qué vas a decir a partir de hoy los que creen, los que ya vieron maravillas, los que vieron Goliat en su vida ser derribados. ¿Sabes qué vas a decir si te levantás con este canto nuevo? Dios ha aumentado sus maravillas. ¿Vas a conformarte con los Goliat que ya derribaste? ¿O vas a creer que Dios es un Dios que está por aumentar aún más sus maravillas sobre tu vida? Te digo, viste Goliat, pero aún no viste nada. Porque hay cosas que están escritas. Hay promesas que están escritas que son para vos y que son para mí. Y tienen que ver con cosas extremadamente maravillosas que Dios va a hacer con tu vida y con la mía. Hay cosas mayores de Dios que todavía vas a hacer. Dios ha usado la desesperación. Aleluya. Tal vez hoy no estés en desesperación, pero estás en meseta. Todavía estás cantando la caída del último Goliat, pero estás en meseta. Y es necesario roturar la dureza del corazón. Estás como en stand-by. Pero hoy Dios te está diciendo: vienen cosas aún mayores. Y este tiempo de ayuno y de oración va a servirnos para roturar el corazón, dice Oseas. Buscad al Señor, roturad el barbecho, hasta que Dios venga y nos enseñe justicia. Y fue lo que Dios le enseñó a David. Lo posicionó de nuevo, le dijo: no es Siclag lo que tengo para vos, es Hebrón, es el lugar de gobierno. Lo puso de nuevo en ese lugar, aumentó sus maravillas, hizo cosas mayores y empezó a mostrarle lo que iba a venir.
y le dijo: David, te recuerdo que para vos está preparado el reino. Y Dios en esta noche te está recordando, estés o no en un pozo de desesperación, estés celebrando el último Goliat que cayó o estés en medio de dolor, Dios te está recordando que hay pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que estás esperando de parte de Dios. No es todo lo que Dios ha hecho con tu vida. Él en este tiempo va a aumentar sus maravillas sobre vos y sobre mí. Cuando te toque cantar el Salmo 40, recordá lo que dice el último verso: aunque afligido yo y necesitado, Jehová no se olvidó de mí. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová no se olvidó de mí. Y Él te está diciendo en esta noche que Él no se olvidó de vos. Por eso te está trayendo esta palabra. Aleluya.